Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de clases aquí con su profesor, su amigo Luis Trillo, y en este caso manteniéndonos siempre con el aislamiento social. Recuérdense que es la mejor manera para defendernos contra la pandemia del coronavirus. Mantengan sus medidas de seguridad en casa y recuérdense, quédense en casa, pero no como vacaciones, sino simplemente para protegernos del coronavirus. Mientras tanto, en casa sigamos con nuestras actividades y parte de ello, las actividades académicas que tenemos para ti. En la guía que te estoy mandando hay unas indicaciones para la entrega de tus materiales. Por favor, léelas bien para que luego puedas hacerme llegar tu tarea resuelta como debe de ser. Ahí en tu guía aparecerán las indicaciones. Bien muchachos, el día de hoy lo que vamos a hacer es continuar hablando de la materia. Ya en la sesión anterior hemos hablado de las propiedades que gobiernan a la materia, propiedades de tipo intensivas, propiedades de tipo extensivas. El día de hoy lo que vamos a hablar es cómo clasificamos a la materia. Hemos dicho que la materia, al menos la materia condensada, todo aquello que tiene masa y volumen y ocupa un lugar en el espacio, se puede pesar, tiene un tamaño, un volumen, un espacio que ocupa. Entonces la pregunta es, ¿cómo originamos esta materia? ¿Desde dónde se origina y cuál es justamente la forma de poderlo analizar, la forma de poderla clasificar? Entonces ahí es donde tenemos dos grandes grupos. Hoy hablaremos de la clasificación de la materia. Estos dos grandes grupos son las sustancias y las mezclas, dependiendo del tipo de estructura interna que presente. Me doy a entender de la siguiente manera. Una sustancia viene a ser aquel cuerpo material que está constituido de un mismo tipo de partícula. Puede ser un mismo tipo de átomo, puede ser un mismo tipo de molécula, pero es un mismo tipo de partícula. ¿De acuerdo? Digámoslo así, tengo un mondadiente y comienzo a generar pequeños pinchazos sobre la materia. Si a la hora de hacer esos pinchazos obtengo el mismo tipo de átomo o el mismo tipo de molécula, lo que estaré obteniendo o estaré analizando es una sustancia. Dícese de la sustancia aquello que tiene composición definida, aquello que tiene el mismo tipo de átomos o el mismo tipo de moléculas. No voy a encontrar átomos diferentes o moléculas diferentes dentro de un cuerpo material si es que se trata de una sustancia. Entonces, a partir de esa idea de que la sustancia tiene el mismo tipo de átomos o el mismo tipo de moléculas, vamos a tener dos tipos de sustancia, la sustancia simple y la sustancia compuesta. La sustancia simple que viene a ser aquella constituida del mismo tipo de átomos y también se le conoce con el nombre de los elementos químicos. O sea, profe, cada vez que yo hable de un elemento químico, estoy hablando de una sustancia simple. Así es, sustancias simples, aquellas constituidas por un mismo tipo de átomos. En otras palabras, átomos igualitos, ¿de acuerdo? Y se les representa con los símbolos químicos que tú conoces de la tabla periódica. Ahora, los símbolos químicos, muchachos, nosotros los vamos a reconocer porque tienen una sola letra mayúscula. Recuerda, si tú ves una sola letra mayúscula para identificar a una sustancia, esa sustancia es un elemento químico, una sustancia simple. Por ejemplo, C de carbono, H de hidrógeno o de oxígeno. A veces por ahí encontramos dos letras, Fe, hierro, Cu, cobre, pero siempre la primera letra es mayúscula y solo una. Por lo tanto, se trata de una sustancia simple. Sustancia simple, aquello constituido por una sola letra mayúscula como representación literal, pero desde el punto de vista químico, la sustancia simple está constituida por un mismo tipo de átomos. Ahora, la sustancia compuesta es aquella que está constituida por un mismo tipo de moléculas. Esto es, si yo comienzo a hacer punción
a punzar, a pinchar con un mondadiente, lo que voy a obtener es el mismo tipo de molécula. En este caso, si sale el mismo tipo de molécula, será una sustancia compuesta. Por ahí tenemos, por ejemplo, la molécula de agua, H2O. Tome la muestra que tome, siempre me va a salir H2O, la misma molécula, la cual tú la puedes reconocer porque tiene varias mayúsculas. En el caso del agua, 2 mayúsculas. Entonces, eso me da a entender que lo que se representa con 2 mayúsculas, 2 o más mayúsculas y químicamente está formado por el mismo tipo de moléculas, viene a ser una sustancia compuesta. Entonces, profe, la sustancia compuesta tiene un mismo tipo de moléculas y lo reconocemos porque su representación es mediante varias letras mayúsculas, mientras que la sustancia simple, una sola mayúscula. ¿De acuerdo, muchachos? Eso con respecto a las sustancias simple y a la sustancia compuesta. Sea una o sea otra, debe tener el mismo tipo de átomos para la sustancia simple, el mismo tipo de moléculas para la sustancia compuesta. Ahora, ¿qué pasa si cuando juntamos sustancias encontramos variedad? Por ejemplo, vuelvo a agarrar el mondadiente y comienzo a pinchar, tal como ocurre cuando comes una salchipapa. A la hora de pinchar en la salchipapa, ¿qué obtengo? Puedo obtener papa, puedo obtener hot dog, puedo obtener ensalada. No sé qué puedo obtener. ¿Y eso es por qué? Porque la composición es variable. Cuando la composición es variable, hablamos de una mezcla. Y lo curioso con la mezcla es que esta composición variable le permite mantener sus propiedades originales. O sea, profesor, que a pesar que se han juntado, cada sustancia sigue siendo lo mismo. Así es, sigue manteniendo su sabor, sigue manteniendo sus características. Por ejemplo, nosotros decimos limonada, limonada tiene limón, agua y azúcar. Ah, interesante, profe. El limón tiene un sabor agrio, el azúcar tiene un sabor dulce y el agua es bebible porque se encuentra en estado líquido. Cuando preparo la limonada, un nuevo cuerpo, se encuentran las 3 características. Es bebible como el agua, dulce como el azúcar y agrio como el limón. Profe, a pesar que son un nuevo cuerpo, cada una conserva sus características originales. Por lo tanto, una mezcla tiene esa propiedad de ser un cuerpo de composición variable, pero donde cada una de las especies conserva sus propiedades antes y después de formada la mezcla. Entonces, eso es lo que me permite diferenciarlo de la sustancia. La sustancia no, tenía una única composición, composición definida, o mismo tipo de átomos o mismo tipo de moléculas. En cambio, las mezclas no, la composición es variable. Ahora, a partir de la formación de las mezclas y dependiendo de lo que tú veas, no de lo que tenga la mezcla, sino de lo que tú veas, estas mezclas pueden ser de 2 tipos, homogéneas y heterogéneas. Una mezcla será homogénea cuando de varias sustancias unidas se vea a una sola de ellas. Puedo tener 1, 2, 3, no sé, n sustancias juntas, pero solo se distingue a una de ellas. Tal es el caso de la limonada. Cuando yo junto el limón, el agua y el azúcar, ves el frasco y solo se ve un solo color. Un solo color, una sola apariencia. Eso me da a entender que se trata de una mezcla homogénea. Tal es el caso de la limonada, tal es el caso del agua con sal. Sal, tengo agua, tengo al final agua salada, de un solo color, de una sola apariencia, de una sola fase. Esa es una característica de la mezcla homogénea. Tenemos el vinagre, que está hecho con ácido acético, el que le da el sabor agrio al vinagre y agua. Tenemos también por ahí el agua oxigenada, el agua de caño, el agua potable. El agua potable, el agua de caño, es una mezcla hecha de agua químicamente pura con sales y cloro.
Profe, pero cuando yo abro el caño veo que sale una sola apariencia, no veo al cloro, no veo la sal, es que todo se ha hecho uno solo, mezcla homogénea. Pero si tú te pones a hervir el agua, vas a ver cómo en el fondo de la tetera, en el fondo del recipiente, se comienza a generar la sal, se comienza a generar el sarro. Por lo tanto, ese sarro, esa sal, es la idea de que se está formando o se está separando la mezcla y nos hace ver de que existe sal, existe agua, existe cloro, existe todo un conjunto de sustancias para formar esta mezcla homogénea conocida como agua potable. De la misma manera, muchachos, ya visto el agua potable, podemos mencionar de repente mezclas en otros estados, mezclas homogéneas en otros estados. Tal es el caso, por ejemplo, del acero. El acero es el llamado fierro de construcción. Ese fierro que ponen en las columnas tiene un solo color, tiene una sola apariencia, por lo tanto, también es mezcla homogénea, a pesar de que está hecha de hierro y carbono. Tiene dos elementos, pero solo se aprecia uno solo de ellos. ¿Mezcla de qué tipo? Homogénea. De acuerdo. También tenemos al bronce, esa medalla que a veces te han colgado cuando has ido de olimpiadas. Entonces ahí también puedes apreciar las mezclas homogéneas. De acuerdo. Mezcla homogénea de varias sustancias. Se aprecia una sola de ellas. El aire, por ejemplo, chicos, el aire que respiramos es también una mezcla homogénea. Tengo varios gases, de acuerdo, nitrógeno, oxígeno y los gases de la contaminación, los cuales están unidos en un solo color, en una sola apariencia, en un solo estado, en una sola fase. Por lo tanto, el aire también sería una mezcla homogénea. Entonces, muchachos, hemos hablado de una serie de sustancias unidas que generan la apariencia de una sola. Puedo tener 2, 3, 4, 5 especies unidas y ante nuestros ojos se ve como una sola fase, mezcla homogénea. Ahora, las mezclas heterogéneas vienen a ser aquellas mezclas donde de juntar varias sustancias se aprecian a varias de ellas. Profe, por ejemplo, una ensalada. En una ensalada yo junto varias sustancias y se aprecian a varias de las mismas. Puedo apreciar varios estados, sólido y líquido. En una ensalada puedo tener sólido como las verduras, líquido como el limón. Varias apariencias, varios estados, mezcla heterogénea. El caso de los jugos. Profe, yo cuando tomo un jugo, la fruta se queda en el fondo, el líquido alrededor. Entonces, profe, esa separación me hace entender que se trata de una mezcla heterogénea. Hay que agitarlo para poderlo tomar. Profe, la leche también es mezcla heterogénea, muchachos, porque si tú te das cuenta, siempre hay la formación de una capa delgadita de grasa. Esa grasa le llamamos la nata. Generalmente en la leche fresca se puede ver la formación de esa nata. Esa nata se encuentra en estado sólido, la leche en estado líquido, mezcla heterogénea. 2 o más apariencias, 2 o más fases. Siempre hemos escuchado del agua con aceite y cuando hablamos de agua con aceite pensamos que hay que ir a un laboratorio para poder ver ello. Falso. Simplemente con ver un caldo de pollo, una sopa, vemos cómo en la parte superior de la sopa se forman burbujitas. Estas burbujitas es el aceite que se separa del caldo, del agua. Por lo tanto, mezcla heterogénea. Muchachos, una mezcla heterogénea de varias sustancias. Se observan a varias de ellas. Varias apariencias, varios colores, varias fases. Entonces, mira la gran diferencia que tenemos en la materia. Las sustancias que tienen una única composición, sea de átomos o de moléculas, y en las mezclas la variación de especies que nos permitan verlas como una sola, homogénea, o ver a todas o la mayoría de ellas mezcla heterogénea. Entonces, hasta ahí podemos ir comentando algunos ejemplos de nuestra guía antes de ver otra partecita que nos va a interesar mucho. En tu guía podemos entender lo siguiente. Tienes tu guía, pregunta número 1, dice, ¿qué especie de materia es aquella que está formada por un mismo tipo de átomos suficiente? Profe, usted me dijo que aquello que está formado por un mismo tipo de átomos se denominaba sustancia simple o
elemento químico. ¿Estamos de acuerdo? Sustancia simple o elemento químico. Aquello que tiene el mismo tipo de átomos. Por lo tanto, respuesta en la 1, sustancia simple o elemento químico. Pregunta 2, nos dan dos especies, el O2, el P4, el oxígeno molecular y el fósforo blanco. Chicos, si ustedes ven cada uno de ellos, ¿cuántas mayúsculas tiene? El número no cuenta, porque número es número. ¿Cuántas mayúsculas tiene? El primero, el oxígeno molecular, una sola, O, y el fósforo blanco, uno solo, P. Por lo tanto, como tienen una sola mayúscula, ¿qué crees que será? Te lo dije al comenzar. Una sola mayúscula, sustancia simple o elemento químico. Por lo tanto, ambos son elementos, ambos son sustancias simples. Por lo tanto, 1, ¿son compuestos químicos? Falso, son elementos químicos. 2, ¿son mezclas heterogéneas? Falso, son elementos químicos. 3, ¿están formados por átomos iguales? Un elemento, ¿qué características tenía? Átomos del mismo tipo. ¿Te acuerdas el concepto? Es aquella sustancia formada por el mismo tipo de átomos. Átomos iguales. Cuando dices O2 del oxígeno molecular, dos átomos igualitos de oxígeno. Si yo digo P4 en el fósforo blanco, 4 átomos igualitos de fósforo. Entonces, átomos iguales, sustancia simple o elemento químico. Por lo tanto, en la 2 sería falso, falso, verdadero. En la pregunta número 3, ¿qué especie de la materia está formada por dos o más fases, dos o más apariencias, dos o más colores? Profe, yo lo sé. Dos o más fases, dos o más apariencias, dos o más colores. Eso es una mezcla heterogénea. Por lo tanto, respuesta en la pregunta 3, mezcla heterogénea, porque tiene dos o más fases, dos o más apariencias. ¿De acuerdo? Mezcla heterogénea. ¿De acuerdo? Pregunta número 4. Dice, en relación a las especies agua de mar y agua oxigenada, ambas te dije hace unos minutos, son mezclas ¿de qué tipo? Homogénea. Profe, el agua de mar no me lo comentó. Claro que sí, te dije que es agua salada, solo que tú te olvidas por ahí de que el agua de mar es agua con sal. Entonces es una mezcla homogénea. Y el agua oxigenada igual, tiene una sustancia purificadora que es el peróxido de hidrógeno mezclado con agua, pero todo se ve como si fuera agua. Por lo tanto, mezcla homogénea. Entonces dice, se encuentran en estado sólido líquido. Ambas se encuentran ¿en qué estado? En estado líquido-líquido. La primera es líquida, agua de mar. La segunda es líquida, agua oxigenada. Falso. ¿Son mezclas homogéneas? Sí, porque ya lo hemos dicho, tiene un solo color, una sola apariencia, una sola fase. A simple vista no se diferencian sus componentes. Eso es verdadero. ¿No ves que todo es uno solo? ¿Quién es en el agua salada, la sal y el agua? Profe, no lo sé porque todo se ve como uno solo. Recién cuando lo pongo a hervir, porque es agua con sal, la sal se separa del agua. Pero a simple vista no se puede distinguir. Por lo tanto, verdadero. Por lo tanto, la primera sería falsa, la segunda verdadera y la tercera verdadera. Son correctas la 2 y la 3. ¿De acuerdo? Pregunta número 5 nos dice, ¿qué especies o qué sustancias son consideradas simples? Sustancia simple, elemento químico. ¿Cuántas mayúsculas debe tener? Una sola. Entonces, si nosotros revisamos ahí, ¿cuáles son las que tienen una sola mayúscula? Respuesta, la letra E de enano, el fósforo y el azufre, que tienen una sola mayúscula, ambos en sus representaciones. Respuesta, la letra E. ¿Cómo se clasifican las sustancias? Dice la pregunta 6, lo hemos mencionado, en sustancia simple y sustancia compuesta, las que tienen el mismo tipo de átomos y las que tienen el mismo tipo de moléculas. Por lo tanto, sustancia simple, sustancia compuesta. Y análogamente, ¿cómo se clasifican las mezclas? Bueno, dependiendo de lo que vea, mezclas homogéneas, una sola fase, una sola apariencia, mezcla heterogénea, dos o más fases, dos o más
apariencias. Entonces, en la 7, mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas. ¿De acuerdo? ¿Cómo se denomina la especie que resulta de combinar dos o más elementos? Si yo voy a juntar dos o más elementos, combinándolos, ¿qué significa combinándolos? Formando una molécula. Formando moléculas. Combinar significa formar moléculas. Entonces tú dices, profe, pero molécula es sustancia compuesta. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con ello? Que si yo combino dos o más elementos, formo molécula, formo una sustancia compuesta. Por lo tanto, ¿cómo se denomina esa especie formada? Sustancia compuesta. ¿Por qué? Porque el término combinar, anota ahí, combinar implica la unión de elementos para formar moléculas, ¿Y las moléculas qué son? Sustancias compuestas. Respuesta, sustancia compuesta. Pregunta 9 nos dice, ¿qué entiendes por mezcla homogénea? Profe, mezcla homogénea, yo puedo decir de varias sustancias se aprecia un solo color, una sola apariencia, una sola fase. Mientras que la mezcla heterogénea genera varios colores, varias apariencias, varias fases. Entonces, para mezcla homogénea de varias sustancias se observa una sola de ellas. ¿De acuerdo? Pregunta 10. ¿Qué entiendes por un elemento? Un elemento para mi profe es aquella sustancia conformada por un mismo tipo de átomos. Lo hemos dicho al comenzar la clase. Mismo tipo de átomos, sustancia simple o elemento químico. Y se le reconoce porque tiene una sola letra mayúscula. A eso se le llama símbolo químico. Por lo tanto, eso es lo que puedes completar en la pregunta número 10. Muchachos, en la 11, verdadero o falso para ver si está bien las relaciones puestas. La primera, CO2, sustancia compuesta, sí, porque tiene dos mayúsculas, varias mayúsculas, sustancia compuesta. Sustancia simple, la segunda está bien porque tiene una sola mayúscula. Sustancia simple, el agua, tiene dos mayúsculas, chicos. Tiene varias mayúsculas, por lo tanto, no será sustancia simple, sino sustancia compuesta. Y por último, el agua salada, agua con sal, un solo color, una sola apariencia, mezcla homogénea. Sería incorrecto. Por lo tanto, la primera es verdadera, la segunda es verdadera, la tercera y la cuarta son falsas. Para terminar nuestra sesión del día de hoy, comentaremos sobre los cambios de estado que sufre la materia. La materia, por efecto de la temperatura, puede sufrir cambios de un estado a otro. Nosotros reconocemos básicamente tres estados para la materia: el sólido, el líquido y el gaseoso. Entonces, dependiendo si hay aumento o disminución de temperatura, tenemos lo siguiente. Si aumenta la temperatura, un cuerpo puede pasar de sólido a líquido. Si va de sólido a líquido, el proceso se llama fusión, como en el caso del hielo que agarras en tu mano. Tu mano está más caliente, hace de que el hielo vaya humedeciendo, vaya mojando, vaya derritiéndose. La mantequilla, el chocolate, por efecto del calor, se va derritiendo, pasando de sólido a líquido. Entonces, de sólido a líquido, fusión. De líquido a gaseoso tenemos la vaporización. Por ejemplo, el agua cuando hierve. El agua cuando hierve, por efecto del calor, va generando esas nubes que vienen a ser vapor de agua. Por lo tanto, ese cambio de líquido a gas se llama vaporización. Ahora, hay un momento en el cual el sólido puede pasar directamente a líquido, a gaseoso, sin pasar por el líquido. Eso es correcto. Un sólido puede pasar de frente a gas sin mojar, sin generar humedad. Así es, muchachos. Y ese proceso se le llama sublimación. Por ejemplo, el otro hielo que usan los heladeros y que hacen que no se malogre su material. Estamos hablando del hielo seco. Tú siempre, como hemos comentado hace unos segundos, agarras un trozo de hielo y sabes que el hielo humedece. ¿Por qué? Porque el hielo se derrite, pasa a estado líquido. Pero este hielo está hecho de agua, pues. Sin embargo, hay otro hielo que cuando tú lo agarras no humedece, no moja, pero genera vapor, genera
gas y este hielo está hecho de dióxido de carbono. Entonces, este hielo recibe el nombre de hielo seco. Está hecho de dióxido de carbono y su trabajo ¿cuál es? Enfriar pero sin humedad. Enfriar sin mojar, tal como lo usan los heladeros. ¿Te imaginas si usaran el hielo normal para congelar los helados? ¿Qué pasaría? Los helados se mojarían y se derretirían. Por lo tanto, es imposible usar el hielo hecho de agua. Hay que usar un hielo que no se humedezca, que no se derrita. Y ese proceso es la sublimación con el hielo seco. Otro ejemplo es la naftalina, unas bolitas que ponemos de repente en la ropa para que la polilla no lo pique. ¿Cuál es el efecto? Que estas bolitas no manchan, pero generan un olor muy intenso. Y si hablamos de olor, hablamos de estado gaseoso. Por lo tanto, de sólido a gas, sublimación. Eso es por aumento de temperatura. Ahora, por disminución de la misma, tenemos los procesos inversos. De gas a líquido, la condensación. Por ejemplo, justo lo que ha ocurrido el día de ayer acá en Lima. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que ocurrió? Una llovizna. La pregunta es, ¿de dónde cae la llovizna? Del cielo, profe, que tiene nubes. Y la llovizna es en estado líquido. Entonces ahí ves un cambio de gas a líquido. Ese cambio se le llama condensación. De líquido a sólido, fenómeno de solidificación. Por ejemplo, cuando dejas caer helado líquido, chocolate líquido, lo que conoces como fudge, en el helado. Habrás visto cuando te han preparado ese tipo de postre que rápidamente el helado se forma como el chocolate, se forma como una costra alrededor del helado. Profe, el chocolate apenas entró en contacto con el helado, se solidificó de lo que era líquido, pasó al estado sólido, proceso de solidificación. Y de la misma manera, un gas puede pasar a sólido sin mojar. Claro que sí, a ese proceso se le llama sublimación inversa. Y en este proceso tenemos ¿a quién? A la nieve y al granizo. Tú sabes muy bien que cuando cae nieve, cuando cae granizo, todo ello cae de las nubes, pero cuando cae no hay lluvia. Profe, claro, cae y pasa al estado sólido, pero sin generar lluvia. Por lo tanto, no hay presencia de estado líquido, solamente el cambio de gas a sólido. Todo ello será por disminución de temperatura. Entonces, muchachos, tenemos los procesos de aumento de temperatura y de disminución de temperatura. Todo ello en tu guía lo puedes verificar con más calma viendo tu material, pero ya sabes, estos cambios se dan por aumento o disminución de temperatura. Con todo ello, muchachos, cerremos las últimas 3 preguntas de nuestra guía. ¿Cómo se llama el paso de sólido a líquido? Lo acabamos de ver, de sólido a líquido, profe, el hielo que agarro en mis manos y moja. Fusión, profe, fusión sería la respuesta en la 12. 13, paso de líquido a gas, el agua que pongo en la tetera, profe, para que hierva. Simplemente vaporización. En la pregunta 13, vaporización. Y la 14, el cambio de líquido a sólido, profe, cuando el helado derretido caía sobre las bolas, el chocolate derretido caía sobre las bolas de helado y se endurecía, se formaba una capa rápidamente sólida. Eso se llama solidificación. Por lo tanto, muchachos, en la pregunta final era solidificación. Bien, chicos, hasta aquí el día de hoy con nuestra clase sobre la materia, la clasificación que ésta tiene en sustancias y mezclas y los cambios de estado que se realiza en las diferentes formas que presenta la materia. Conmigo será hasta una nueva sesión. Tu amigo Luis Trillo recomendándote, siempre cuidando tu hábito de higiene para evitar que el coronavirus pueda causar un daño a tu persona. Recuerda, quédate en casa, pero eso no significa que descuides tu aprendizaje. Sigue aprendiendo con nosotros, haz caso a las indicaciones que te he mandado en la guía para la entrega de tu tarea y conmigo. Hasta la próxima sesión. Nos vemos.